medida de posición, ¿sí? La otra medida de posición y de tendencia central es el modo, ¿sí? ¿Qué es el modo? El modo o la moda, como es lo que ustedes piensan, yo lo voy a simbolizar de esta manera. Varias bibliografías tienen de otra manera, pero yo para no confundir lo voy a simbolizar así, modo, ¿sí? Modo o moda es el dato o la variable de mayor frecuencia. Más se repite Es el que más se repite en la jerga, ¿no es cierto? Es el de mayor frecuencia. ¿No? ¿Eso para qué en realidad? En realidad se utiliza para ver cuál es el dato o el valor de la variable que se utiliza más, ¿sí? O que se presenta más en ese caso, de acuerdo al contexto, ¿sí? ¿Cómo se halla? Y observando, no hay otra forma, no hay una fórmula al principio para determinar cómo se halla el modo, ¿sí? Si tengo hoy había dicho, de caso que tengamos unos datos de serie simple, ¿sí? Vamos a suponer que estos sean números de hijos, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a suponer que esos son los datos cuando yo le pregunto a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 familias, le pregunto, ¿sí? Números de hijos. Y recopilo esos datos. ¿Cuál sería el modo? 2, ¿sí? Porque es el que más se repite. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese grupito que yo pregunté, ¿sí? Hay una mayor cantidad de familias que tienen 2 hijos, ¿sí? Eso quiere decir, o sea, por eso es importante. Uno dice, ¿para qué sacamos eso? En realidad, cuando hay más datos, es importante, ¿sí? Entonces, el modo, por ejemplo, en este caso es 2, ¿sí? ¿Puede tener más de un modo la distribución? Sí, puede tener. Vamos a suponer que este que me dijo que no tiene ningún hijo, me pone que tiene uno, ¿sí? Se olvidó y al final digo que tiene uno. Bueno, lo cual, ¿qué significa? ¿El modo quién va a ser? 2 y 1. ¿Sí? ¿Puede haber más de un modo? Sí. A diferencia de la media es única. La media aritmética es única. El modo puede tener 1, 2, 3, ¿sí? Si tiene más, o sea, si tiene dos modos, perdón, es bimodal, ¿sí? Si tiene 3, trimodal. Si tiene más, se lo llama polimodal, ¿sí? Eso lo van a encontrar en cualquier libro, ¿sí? Interesa eso, ¿sí? Interesa, ya le dije por qué. Uno cuando ve que un dato se repite, sea cual es la variable, trabaja sobre esa cantidad o sobre esa variable que se repite, o ese valor de la variable. O sea que para hallar el modo tengo que solamente observar, no hay ninguna fórmula, ¿sí? Propiedades no hay, porque fíjense que cálculos no se hacen cálculos, solamente tengo que mirar cuál es. Características sí, que saber cuál es, que puede tener, la distribución puede tener más de un modo, ¿sí? O no puede tener modo, puede no tener también. En ese caso se diría que es amodal, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa? Modo es igual a 2. Exacto, sí, perdón, eso es 2 y 1, ¿sí? 2 y 1, o todas las que tengan. En una tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Obviamente, para variables discretas, recuerden que era el número de PC, ¿sí? ¿Dónde tengo que observar? En la columna de la frecuencia,
absoluta. Ahí está me dice la cantidad que hay de cada uno. ¿Sí? Entonces veo acá, 8 es la mayor frecuencia. Entonces el modo es 7. ¿Sí? Porque hay 8 escuelas que tienen 7 veces. ¿Sí? Entonces el modo es 7. Tampoco no hay nada que calcular, más que observar. ¿Sí? Me voy a la frecuencia absoluta, verifico cuál es la mayor frecuencia, 8, la mayor frecuencia 8, no el modo. El modo sería 7. ¿Está? ¿Se entiende o no? Bien. Vamos a lo más difícil. ¿Sí? Está por... Yo anoto nada porque no hay nada, excepto que ustedes lo escriban. En el apunte de todas maneras aparece así, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ver el modo si la tabla de distribución de frecuencia para una tabla simple? Bueno, explica, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Si es por intervalo de clase, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? El concepto de modo dice que es el de mayor frecuencia, el que más se repite. Entonces, obviamente, tengo que ir acá a la frecuencia absoluta para ver cuál es mayor. Y es 21. O sea que el modo tiene que estar entre 35 y 40. ¿Sí? Entre 35 y 40. En ese caso, no lo vamos a deducir nosotros, la fórmula, porque después no le pido, así que creo que el año pasado habíamos deducido, pero después no le pedimos. En ese caso, para allá el modo es igual a el límite inferior donde supongo que va a estar el modo. ¿Sí? En donde supongo que va a estar el modo. O sea, dijimos, acá es 21 mayor frecuencia, entonces supongo que va a estar entre 35 y 40. ¿Sí? O sea, en el intervalo modal se llama. O sea, que elijo esto. ¿Sí? O sea, voy a trabajar en este intervalo. ¿Sí? O sea que sería el límite inferior 35 más algo más, que no sé cuánto puede ser. ¿Qué es algo más? Más. Vamos a poner la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta anterior. ¿Sí? En unos libros lo llaman distancia, ¿no? Es una distancia. Distancia 1, distancia 2. Es decir, la diferencia entre esta frecuencia y ¿Sí? O sea, 21 menos 18, 3, que ni siquiera hace falta hacer la resta. Tengo que decir más cuánto hay de 18 a 21. 3. Eso está pidiendo acá. Dividido, otra vez repito lo mismo, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, ¿sí? Más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. ¿Sí? Le voy a colocar f sub i menos 1 significa frecuencia absoluta anterior. Y f sub i más 1 es la frecuencia absoluta posterior. ¿Ven? ¿Ven? O sea que está diciendo la frecuencia absoluta de ese intervalo menos el posterior, el que sigue. Pero el que sigue ahora no hay nada. Entonces 0. ¿Eh? Pero si hay algo, sí, tengo que restarlo. Ya lo vamos a hacer. Por la amplitud del intervalo. No sé si lo llamamos H nosotros. H o I, no sé. La amplitud del intervalo es la distancia, ¿no? De 25 a 30, de 20 a 25, esa es la amplitud. ¿Sí? Amplitud.
Y vendría a ser 5. Es 5. La amplitud sería la distancia de la profe. ¿Cuál? La distancia entre el... La distancia que hay en cada intervalo. ¿Sí? Si lo vemos, no es hacer calculando. O sea, vemos que es de 5. ¿Sí? Todo es 5. ¿No? F se utiliza. Entonces, ¿está? Esta sería la fórmula para hallar el modo, pero solamente cuando los datos están en una distribución de frecuencias para datos por intervalo de plazo. ¿Sí? O sea, para datos continuos. ¿Qué representa la H? Amplitud del intervalo. ¿Sí? No me acuerdo si nosotros lo designamos con I o con H. ¿Sí? Bueno, vamos a hallar, por ejemplo, nuestro caso acá. El modo. Dijimos, primero, para ubicarnos cuál es el límite inferior, hay un montón. ¿Sí? Entonces, ¿qué límite inferior voy a usar? Primero voy a la definición de modo. Modo es el de mayor frecuencia. Busco el de mayor frecuencia de 21. Entonces corresponde este. Marco de acá yo no puedo marcar, sino marcaría la pared. Marco eso. ¿Sí? O sea que voy a trabajar acá. El límite inferior sería 35. Coloco acá 35. Más 3. Bien. Hago ya ese cálculo que está ahí arriba. Dice, la frecuencia absoluta de ese intervalo menos el anterior. Que hay 3 de distancia. Coloco 3. Ese vuelvo a repetir, fíjense que estos son lo mismo, vuelvo a repetir acá 3. Y le sumo ahora, ¿sí?, la diferencia que hay entre la frecuencia absoluta de ese intervalo menos el posterior. El posterior no hay nada, o sea, es 0 sería. ¿Sí? Entonces 21 menos 0, 21. ¿Sí? 21. Luego multiplico por la amplitud, que es 5. ¿Sí? Obviamente primero hago esta suma, luego hago todo esto y a eso le sumo 35. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Acá cuánto le dejas? 3 dividido 24 por 5. ¿Ahí? ¿Así? Por 5 da. O sea, todo esto da esto, ¿sí? Todo ese 35 lo dejo ahí, ¿no? Porque es 35 más algo. Ese algo sería esto. Después se suma, ¿no? 35,600. ¿Sí? Ese sería el modo. Obviamente el que tiene que darlo entre 35 y 40, porque ahí dijimos que está el modo. ¿Sí? Esa sería aproximadamente la edad que se repite por de mayor frecuencia. Ese es el modo. ¿Sí? ¿De dónde salía ese 21? Sí, 21. Fíjate que este es 21. ¿Sí? La frecuencia absoluta de ese intervalo
de este intervalo es 21. ¿Sí? Y del intervalo que sigue, no hay intervalo que sigue, entonces es 0. ¿Sí? Que sigue es 0. De 21 menos 0, 21. Tengo otra pregunta. La definición de modo dijo que era aquel que se repite con mayor frecuencia. El de mayor frecuencia. O el de mayor frecuencia. No, es el dato o el valor de la variable de mayor frecuencia. A ver que se repite con mayor frecuencia. O es el dato que más se repite. Es lo mismo. O es el de mayor frecuencia porque sería algo más sistemático, digamos, o sea, pongamos acá, de mayor frecuencia. Pero acá, cuando habla de mayor frecuencia o frecuencia, son las veces que se repite el dato. Entonces tenemos el dato, ¿sí?, de mayor frecuencia o el dato que más se repite. Claro, en este contexto, ¿cómo sería? ¿Sí? Son personas. ¿Sí? Entonces, en este grupo de 70 hay una mayor cantidad de personas que tienen 35 años, 35,62 años. ¿Sí? Entonces sería 35 años y meses, o días. ¿Sí? Eso quiere decir. Si lo pongo en el contexto donde está, acá son personas. Ahí sería 35 años y medio pasadito. Sí. Eso lo puede calcular. ¿Sí? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería en días? ¿Sí? Haciendo una interpolación. Uno nuestro acá, ¿sí?, sería 365 días, y es lo que tiene el año. ¿Sí? 0,62 o 0,625, ¿cuántos días serían? Entonces multiplico esto por este y me va a dar cuántos días serían. ¿Sí? El 0,65 que es el que está de más. Multiplico este por este y ya tengo cuántos días serían. Pero esto es para hacer muy... 228 días. ¿Sí? Y eso lo pueden traducir a meses. Ustedes saben que cada 30 días es un mes. ¿Sí? Y acá tienen 210 días, son 7 meses. ¿Sí? 7 meses y 18 días. Pero yo creo que eso ustedes son capaces. Sí, lo van a buscar. Pero eso ya es bien exacto. Bien. Estamos entonces en el esto. En el gráfico, que no olvide eso. No sé si tengo este gráfico o no. El modo. Sí, el modo, justo no me queda del lado del pizarrón, en la forma gráfica, ¿sí? Esto es una... ¿Qué tipo de gráfico sería esto? ¿Cómo se llama este gráfico? De barra. Histograma. ¿Sí? Esto lo había hecho. Es un histograma. El modo, obviamente, estos son intervalos. ¿Sí? Son intervalos. ¿Ah? Son como la discreta, ¿no? Para cada barra un numerito o un valor de la variable. Acá son intervalos. Se supone que en el de mayor, o la mayor barra,
es de mayor frecuencia. Entonces el modo estaría ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar ese, o trabajar ahí en mayor barra, esa barra, de mayor altura, ¿sí? Y marcar. En la fórmula dice, a esta distancia, ¿sí? Le resto, a toda esta distancia, le resto esta, y va a quedar este pedacito, ¿sí? Que es lo que se hace en la fórmula. A toda esta distancia le resto el posterior, o sea, le resto este, me queda esta distancia, ¿sí? Entonces, se marcan los puntos, ¿sí? Este punto, los 4 puntos, ¿sí? Luego trazo rectas que unan los puntos opuestos, o sea, este con este y este con este. Al trazar esos dos segmentos van a intersectar en un punto, ¿sí? Y ese punto lo proyecto hacia abajo y donde cae, ahí estaría el modo, ¿sí? Ahí estaría el modo. De esa forma se halla gráficamente el modo, ¿sí? Y ese gráfico donde cae el modo debe coincidir con lo que me dan en lo analítico, digamos, la fórmula, ¿sí? Aplicando la fórmula, ¿ah? Entonces el modo en forma gráfica se halla de esa manera, ¿ah? Entonces marco estos dos puntos, marco este punto y este, trazo segmentos que unan los puntos opuestos. Al trazar esos segmentos opuestos, obviamente van a interceptar en un punto, ¿sí? Ese punto proyecto bien derechito hasta el eje de las X, donde cae, ahí está el modo, ¿sí? Ese es el modo, ¿está? Esto no me da con pizarrón allá, ¿no? Pero sería de esa forma. Bien. Claro, acá de este lado, por ejemplo, se marca, vamos a suponer que el de mayor barra, que nos pasó a nosotros, ¿no? El mayor barra, vamos a suponer que esté acá, ¿sí? Que este le pasa a este. Entonces se trabaja acá, ¿sí? Este va a suponer que no está. Marco este punto, marco este y este, ¿sí? Porque no hay otro después, ¿sí? Esos son los 4 puntos que marco. Uno, este punto con este, uno, este punto con este, donde interceptan, ese punto voy a marcar porque los dos segmentos generaron este punto. Ese punto después proyecto sobre el eje de las X. Donde cae, ahí estaría el punto. ¿Sí? En otro caso no va a pasar así. ¿Sí? Esto, la barra más alta está a lo último. Ese punto de ¿Viste? No, es mejor. No. La H sería esta, la distancia. Bueno, ese punto es medio ficticio, digamos, porque es al trazar, surge o se genera al trazar esta recta y esta. Entonces, donde interceptan, ese punto. Volvamos, bueno, vamos ahora a la mediana, después hacemos lo creo. ¿Qué es la mediana? Primero, siempre nosotros definimos, caracterizamos y después vamos cómo se calcula. ¿Sí? Exacto. Es el valor o el dato, ¿cierto?, que se encuentra en el medio de la distribución de la frecuencia. Esa sería la idea o el concepto, ¿sí? Lo formal, lo que ustedes van a encontrar es una definición que dice que es el valor, ¿sí?, de la variable
o el dato que divide a la distribución o al conjunto de datos en dos subconjuntos de igual cantidad de datos. ¿Sí? Porque la idea es esta, ¿no? Obviamente que vale lo que dice acá el compañero, o sea, ese dato está en el medio, listo. ¿Sí? Pero si le tengo que dar una formalidad, bueno, digo, bueno, los datos, vamos a poner, acá está el primer dato. ¿Sí? Y después están todos los otros. Y acá estaría el último dato. N, porque vamos a poner que son 28, son 28 datos. O si son 100, 100. ¿Sí? ¿Está? Entonces, como dice, el dato que está en el medio es la mediana, o sea que está en el centro acá. ¿Sí? Ese sería la mediana. Es un dato, ojo que es un dato. Es un dato más. ¿Sí? O un valor de la variable. ¿Sí? Esa sería la idea. Como concepto, lo que tengo que decir es, bueno, es el dato, el valor de la variable, que divide, ¿sí?, a la distribución en dos partes o subconjuntos de igual cantidad de datos. ¿Sí? Si esta es la mediana, de este lado me tiene que quedar la misma cantidad de datos que de este lado. ¿Sí? O sea que me dejaría un 50% de este lado de los datos y un 50% de este lado los otros. En el caso ese sería 14, si era 28 datos. Claro, exactamente. Tiene también una característica principal, que los datos, ¿cómo deben estar? Ordenados. Los datos deben estar ordenados en forma creciente. ¿Sí? En forma creciente. Si los datos están esparramados, obviamente no voy a poder encontrar cuál es el dato que está en el medio. ¿Sí? Tienen que estar ordenados. ¿Sí? Bueno, ese es el concepto de la mediana. Sea cual fuere como esté presentado los datos, en una tabla, en un intervalo de clase, como sea, pero esa es la definición. Bien. ¿Cómo se hace? Vamos a suponer, hoy teníamos, ya lo voy a colocar ordenado, fíjense que siempre está ordenado. ¿Sí? Tiene que estar ordenado. ¿Cuál sería la mediana? 6. La mediana sería 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple con la definición que dice, ¿no? Ese dato que está en el medio me deja la misma cantidad de datos a ambos lados. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a agregar un dato más. ¿Cuál sería la media ahí? 6,5. La mediana, 6,5. Tendría que ser un dato que esté acá, pero no está. ¿Sí? En realidad serían como dos datos, ¿sí? Porque me dejan la misma cantidad a ambos lados. Se está cumpliendo con la definición. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy el n o la cantidad de datos era impar. ¿Sí? Tenía 5 datos. ¿Sí? Ahora le agrego uno más. Tengo 6 datos. ¿Sí? Cuando son la cantidad de datos, o n es par, ya no pasa lo mismo. ¿Sí? Como que tenemos que elegir 2, porque esos 2 me van a dejar a ambos lados la misma cantidad de datos. ¿Sí? Entonces sería, si n, ¿sí?, si n es impar, ¿qué hacemos? Si n es impar, hacemos n más 1 dividido 2. ¿Sí? N más 1 dividido 2. Y eso nos va a dar el lugar, ¿sí?, eso nos va a dar el lugar donde va a estar la mediana. ¿Sí? Hoy era impar. ¿Ya? 1 menos. ¿Sí? O sea, n
es igual a 5. 5 datos. ¿Qué tengo que hacer? A 5 le sumo 1, divido 2 y esto da 3. O sea, en el tercer lugar no hay 3 acá. Es decir, que en el tercer lugar va a estar la mediana. ¿Sí? 1, 2, 3. Entonces, esta es la mediana que lo habíamos dicho. No hace falta que nadie me lo diga. ¿Sí? Ya lo veo. Pero ¿qué pasa? Este concepto, este procedimiento es cuando tengo muchos datos. Así que no lo voy a poder ver. ¿Sí? Entonces necesito como un procedimiento para encontrarlos. Entonces sería, si n es impar, a n le sumo 1, divido por 2. Lo que voy a encontrar ahí es la posición de la mediana. ¿Sí? Es decir que entonces la mediana va a ser el dato que va a estar en la posición n más 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Está? Ya en la tercera. En cambio, si n más arriba. En cambio, si n es par, en nuestro caso hoy pusimos uno más acá, 8. Si n es par, ¿qué hacemos? Hacemos n dividido 2, acá en nuestro caso sería 6, ¿no es cierto? 6 dividido 2, esto da 3. Tomamos el dato que está en esa posición y el siguiente. ¿Sí? Tercera y cuarta. ¿Sí? Elijo el que está en tercero y el cuarto. ¿Qué es lo que hicimos? Tercero y cuarto. ¿Sí? Estos dos. ¿Sí? N sobre 2 me va a dar un dato, ¿no? La posición de un dato. Elijo ese y el que sigue. Tomo esos dos y divido por 2. ¿Sí? Tomo esos dos y divido por 2. Y de ahí entonces, como decía, bueno, es 6,5. Entonces, la mediana es 6,5. Que es el que está en el medio. ¿Cierto? Bueno. Entonces, vamos a formalizar. Si n es par, el indicador, el que nos va a indicar, es n sobre 2. ¿Sí? De ahí, entonces, la mediana, ¿sí? Tomamos el dato que está en la posición n sobre 2, que es más grande, n sobre 2, y luego tomo el dato que está al lado, o sea, el siguiente, hemos escrito el siguiente, n sobre 2 más 1. ¿Sí? Sumo y divido por 2. Y esa va a ser la mediana. ¿Sí? Este subíndice que tiene es la posición. El dato que está en esta posición más el dato que está en la posición siguiente, ¿sí? Por eso más 1 a este. Tomo los dos, que es lo que hicimos acá, sumo y divido por 2. Ese va a ser la medida. Esto es el indicador, lo llamo indicador, porque nos indica dónde va a estar la medida. ¿Está? ¿Se entiende o no? No, no. Vamos a ver un poquito, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a esperar que rindan el final, en octubre, y ahí vamos a ver. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? O sea, que yo tengo una serie de datos simples. Si una serie de datos simples, no hace falta fórmula. ¿Sí? Porque en una serie simple, como dice ahí, me fijo quién está en el medio, ¿sí?
Primero, obviamente, ordenado, porque la serie puede ser que esté desordenado, lo ordeno y me fijo quién está en el medio. Y esa es la mediana. ¿Sí? En este caso, ¿cómo interpreto, ¿sí?, la mediana? En este conjunto de datos, dijimos que son calificaciones. ¿Sí? Y acá son 6. ¿Qué puedo decir? Y entendiendo desde la definición sería que la mitad, ¿sí?, la mitad de estos alumnos, la mitad, 50%, sacó 6,5, 6,50 o menos. Y la otra mitad, ¿sí?, obtuvo como nota 6,50 o más. ¿Sí? Porque me divide en 2. ¿Está? Ojo que no siempre 6, puede ser que la media sea 3, que la mediana sea 3. ¿Qué me está diciendo? Vamos a suponer que acá en el curso me dice, a ver, la directora de carrera me dice, bueno, a ver, dame un informe, ¿sí?, de cómo andan los chicos. Y yo luego le digo, bueno, la mediana es 4. Listo, arréglese. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? El 50% de los alumnos sacó 4 o menos o más. Bien. Que la mitad de ustedes sacaron 4 o menos y la otra mitad sacaron 4 o más. ¿Sí? Esa mediana me está dando una gran información. Si la mitad sacó 4 o menos, quiere decir que no andan bien. Y la otra mitad sacaron 4 más. ¿Sí? Eso significa la mediana. ¿Está? ¿Se entiende o no? Bueno, la interpretación es la misma para todos los casos. Vamos a ver ahora qué pasa si tenemos una tabla. ¿Cómo hallamos la mediana? Ya lo último ya vamos a resolver. Para datos agrupados. ¿Dónde tenemos esto? Si los datos están de esta forma, ¿sí? O sea, una tabla de distribución simple, digamos, o sea, cuando la variable es discreta. Recuerden que era número de PC. ¿Sí? ¿Cómo encuentro? Acá no es necesario ordenarla porque ya una tabla ya está ordenada. Eso es una tabla. Justamente los cuadros de la tabla sirven para presentar, entonces está todo ordenado. Primero que tengo que fijarme. ¿Qué tengo que fijarme? Si son pares o impares, la cantidad. Primero me fijo si n, ¿verdad? Si n es impar o par. Bueno, n ¿cuánto es? 28. ¿Qué hago después? Vuelvo acá. Primero n sobre 2. En nuestro caso 28 dividido 2. ¿Cuánto da? 14. 14 es la mediana. No. ¿Qué es eso? El indicador. Me va La a posición. indicar en el lugar 14, ahí está la mediana. ¿Sí? En ese lugar está la mediana. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a buscar? Ahí. La frecuencia acumulada. Hasta acá hay 5 datos, o sea, 5 de 5. ¿Sí? Después hay 5 de 6, ya van 10 datos. Acá le agrego todo 8, ya van 18. Ahí 18 datos. Yo estoy buscando el 14. 14. Es decir que el 14, el que está en el lugar 14, es un 7. 7. ¿Sí? Entonces, la mediana es un 7. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Ese, no hay nada que calcular acá, gracias a Dios. ¿Sí? El único cálculo que hicimos es este. ¿Sí? El indicador, el que me va a indicar en qué posición está la mediana. ¿Sí? En el 14º, ¿dónde busco? La frecuencia acumulada.
porque ahí voy acumulando la cantidad de datos. ¿Sí? O sea, acá me dice, hay 5, 5. 5, 5, 5. ¿Sí? Después dice que hay 5, 6. 6, 6. ¿Sí? O sea, no voy a hacer todo eso, para eso está la frecuencia acumulada. ¿Sí? Después dice que hay 8, 7. ¿Sí? 8, 7. Y así sigo, ¿no? Yo tengo que buscar aquel que está en el 14º, ¿sí? Y 15º, en realidad, porque es par. ¿Sí? Entonces, cuento, hasta acá hay 5, ¿sí? 10 y 4 más 14. Este está en el lugar 14 y tengo que elegir el que está en el 15º porque es par. Pero sumo me da 7. Sumo dividido por 2 también da 7. Entonces la mediana es 7. Me deja la mitad de los datos de este lado y la otra mitad de aquel lado. Están los otros, ¿no? Que sigue, ¿no? 3, 8, 3, 9, 2, 10. ¿Sí? Entonces, no voy a hacer siempre eso. Porque imagínense si la cantidad de datos son 1000 datos. ¿Voy a escribir los 1000 datos? Entonces, busco la frecuencia acumulada, en qué posición está. ¿Sí? Entonces, es cierto. ¿Qué significa eso? Que el 50% de las escuelas, ¿sí? De 28 escuelas que consulté, el 50% tiene 7 PC o menos. Tiene 7 PC o menos. Y el otro 50% de las escuelas tienen 7 PC o más. ¿Sí? ¿Se entienden? Vamos a suponer que sí. Cuando se interpreta, ¿se puede poner 7 más menos? No. Escribirlo. No, pues, no, es porque 7 más menos, eso se utiliza para el día estándar. Cuando leemos, fíjate que ahí es el lenguaje que se utiliza para el día estándar. Bien. Bien, y lo último. ¿Qué pasa si tenemos, ¿sí? En una tabla, cómo encontramos la mediana? ¿Sí? Si tenemos una tabla. Acá sí nos van a entrar cálculos. ¿Sí? Es decir, en una tabla de intervalos de clase. Vamos a borrar esto si le preparamos. Primero, hacemos lo que siempre nos picamos n. ¿Sí? ¿N cuánto es? 70. No importa si par o impar cuando estamos así. Nos interesa mucho eso. Lo que interesa es encontrar. ¿Sí? N es par, dividido por 2. 35. N y 2, en nuestro caso sería 70 dividido 35. ¿Sí? En esa posición estaría la mediana. ¿Sí? En esa posición. ¿Busco en dónde? Busco en la frecuencia acumulada. Hasta acá hay 2 datos. ¿Sí? Hasta acá hay 3. Le sumo este a 3. Le sumo este. Hasta acá hay 8 datos. Hasta acá hay 17 datos. ¿Sí? Hasta acá hay 31. Hasta acá 49. Hasta acá 31. Yo necesito el 35. Entonces estaría acá. Estaría en este intervalo la mediana. ¿Sí? Entonces marco este. Yo lo voy a marcar acá. Lo voy a marcar en la pared, ¿no? Marco todo. Acá voy a trabajar. ¿Sí? La mediana está entre 30 y 35. ¿Sí? Ahora hay que buscar cuál es. Sabemos que está entre 30 y 35. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrarla? La mediana vamos a encontrar de esta manera. Tomamos el límite inferior de ¿qué intervalo? Del que marcamos.
el que hicimos primero, ¿sí? Más n sobre 2, que esto ya lo hicimos, acá está, nos dio 35, ¿sí? Acá está, nos dio 35, menos la frecuencia acumulada anterior. Estamos en este intervalo, ¿sí? Acá, por eso marcamos. Menos La 31. frecuencia acumulada anterior, ¿quién es? 31. 31. ¿Sí? Anterior. Dividido la frecuencia absoluta de ese intervalo. O sea, no dice nada, dice posterior ni anterior, nada. Entonces, de ese intervalo. Por la amplitud. ¿Sí? Ese sería, por aquí la mediana. Vamos a otro caso. Entonces, primero, ¿sí? Antes de aplicar la fórmula, primero tengo que agregar el indicador para ubicarme dónde voy a trabajar. ¿Sí? ¿Dónde voy a trabajar? Entonces, hacemos n sobre 2, ya hicimos, ¿cierto? N sobre 2 nos dio 35, voy 35, voy buscando con la frecuencia acumulada, estaría acá. Acá no, porque acá hay 31, hasta 35 estaría acá. ¿Sí? Trabajo en ese, entonces mi límite inferior sería 30. ¿Sí? Entonces, vamos acá, mediana es igual a límite inferior, que es 30, más n sobre 2, ya calculamos, nos dio 35, menos 31, ¿no? La frecuencia acumulada anterior, o sea, 31. Dividido la frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿Sí? Estamos acá. La frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿quién es? 18. 18. De este intervalo. ¿Sí? No dice ni anterior ni posterior. Es 18. Por la amplitud, que es 5. 5. Bueno, lo mismo. Primero la recta, luego lo demás y por último me sumo el 30. Uno periódico. 1,1. Ese todo el 31. 31,1 periódico. Sí. Nada más. Recuerden que eso es años. Son años. Ese ya es la mediana, se dice igual. Y tiene que darlo entre 30 y 35. Nos dio 31, está bien. 31 años. 31,1 años. Entonces, ¿cómo interpretamos? Recuerden que el contexto acá son personas. Personas con esta edad, ¿sí? Entre 5 y 40 años. Entre 5 y 40, no sé. La mitad, el 50% de estas 70 personas, ¿sí? Tienen 31 años o menos. ¿Sí? ¿Tiene? O sea que acá está en 31 años. ¿Sí? Entonces, la mitad de las personas tienen 31 años o menos. Y la otra mitad tiene 31 años o más. ¿Sí? Eso quiere decir. ¿Está bien? La forma de calcular es distinta, pero no cambia la definición ni las propiedades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos
un descanso.